La tarde se deslizó sobre la mansión del monte como una seda pesada. Los candelabros de cristal de roca del vestíbulo proyectaban destellos de luz dorada sobre el suelo de mármol pulido, un escenario de opulencia que el señor Máximo del Monte, el dueño de ese vasto imperio de cemento y acero, apenas registraba. Su mente estaba permanentemente ocupada con fusiones corporativas, acciones bursátiles y la incesante danza de los miles de millones. Era un hombre acostumbrado a la precisión, al control absoluto, y su casa no era una excepción. Contrataba a la élite de los servicios domésticos, discretos, eficientes y, sobre todo, invisibles. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Por eso lo que vio al entrar a la sala de música lo detuvo en seco, más efectivamente que cualquier crisis financiera. Se quedó petrificado en el umbral, su maletín de piel de cocodrilo cayendo con un golpe sordo en la alfombra persa de un valor incalculable. Su hijo, el pequeño Leandro, de apenas 5 años, su única debilidad en este mundo implacable, estaba en el centro de la habitación. Y la empleada, la señorita Samara Rivas, a quien había contratado hacía unas pocas semanas por su pulcritud impecable y su estricto currículum, estaba arrodillada junto a él. No estaban jugando, ni estaba ella regañándolo. Estaban en un momento de intimidad robada, un instante tan puro y ajeno a las normas de esa casa que parecía irreal. Samara, con su uniforme perfectamente almidonado, tenía las manos suaves y pequeñas envolviendo el rostro de Leandro. Y, con una ternura que Máximo no había presenciado en años, estaba depositando un beso largo y suave justo sobre la coronilla de su hijo. Un beso. Un simple beso de la empleada al heredero del monte. La reacción esperada, la que habría tenido hacía apenas unos meses, habría sido una furia glacial. Habría despedido a Samara en el acto por cruzar la línea sagrada entre el servicio y la familia, por atreverse a tocar a su hijo con esa familiaridad. Él pagaba por el servicio, no por el afecto. Pero lo que sintió no fue rabia, fue una punzada agónica, algo tan parecido al anhelo que Máximo tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Su respiración se aceleró. Lo que lo dejó sin aliento fue la expresión en el rostro de Samara mientras besaba a su hijo. Una mezcla de compasión profunda y amor instintivo. Una luz que rara vez se veía en la frialdad de su hogar. Leandro, al sentir el beso, suspiró. Un pequeño sonido satisfecho. Al abrir los ojos, vio a su padre. «Papá», susurró el niño, con la voz suave de quien acaba de ser consolado. Samara se levantó de un salto, como si hubiera sido pillada cometiendo un crimen. El carmesí se extendió desde su cuello hasta sus mejillas, y sus ojos, grandes y verdes, se abrieron con el pánico. «Señor del Monte, yo lo lamento muchísimo», balbuceó, juntando las manos. «Sé que he roto las reglas». Leandro estaba muy angustiado. Había perdido su dinosaurio favorito. Estaba tan triste que no podía respirar. Simplemente le di un beso de consuelo. «Por favor, no piense mal. Solo fue...» «¿Un beso de consuelo?», la interrumpió Máximo, su voz extrañamente amortiguada. No sonaba a regaño, sino a una pregunta formulada desde un desierto emocional. Leandro, que aún se sentía un poco frágil, corrió a esconderse detrás de las piernas de Samara, como un refugio. Su pequeño brazo se aferró a la falda de su uniforme. «Sí, papá. Samara dice que los besos tienen magia, que cuando estás triste o asustado, te los ponen en la frente y el miedo se va. Y se fue, papá. No me duele la cabeza de tanto llorar». Máximo del Monte, el hombre que movía mercados con el gesto de una mano, sintió que las rodillas le flaqueaban. Se dio cuenta, con una claridad lacerante, de que en sus 5 años de vida, él, el padre de Leandro, jamás le había dado a su hijo un beso de consuelo de esa índole. Sus besos eran rápidos, formales, depositados en la mejilla al irse a trabajar o al despedirse por la noche. Un mero sello de propiedad, no un acto de curación. Había provisto a Leandro de todo. Tutores, juguetes que costaban miles de dólares, la mejor seguridad. Pero no le había dado la magia de un beso. «Usted es muy atrevida, señorita Rivas», dijo Máximo, finalmente, dando 2 pasos hacia adelante. El miedo en el rostro de Samara se intensificó. «Lo sé, señor. Estoy lista para irme», respondió ella, su voz temblando.
pero sus ojos verdes se mantuvieron firmes. No se disculpó por la acción, solo por la transgresión de la regla. Máximo se acercó a Leandro, que se apretó más contra Samara. En lugar de apartar al niño, Máximo se agachó. El esfuerzo de doblar su cuerpo rígido y acostumbrado a los sillones de cuero de su oficina fue casi cómico. «Leandro, ¿funcionó de verdad? ¿La magia?» «Sí, pero solo un poquito. Creo que me falta el beso de papá», dijo el niño con una lógica desarmante. Máximo sintió un escalofrío. Se irguió, alto y amenazante, pero no miró a Samara con ira. La miró con una necesidad que ella, con su corazón sensible, no pudo ignorar. «Señorita Rivas», dijo, y su voz ahora era baja, casi confidencial. «No la voy a despedir». Samara lo miró, incrédula. «Al contrario, quiero que siga haciendo eso». «¿Se refiere a besar a su hijo?» «Me refiero a darle la magia que yo no puedo darle», corrigió Máximo. «Quiero que siga dándole besos de consuelo. Y quiero que me enseñe cómo. Nunca me enseñaron el valor de la ternura en los negocios, ni en la vida. Si mi hijo necesita esto, y usted lo provee, entonces su trabajo no es limpiar las cortinas. Su trabajo es traer esa magia a esta casa». Máximo del Monte estaba desarmado. Su reacción lo dejó sin aliento porque le reveló una verdad aterradora. Era un fracaso en la única área que realmente importaba. Todo, su dinero, no podía comprar un solo gramo de esa bondad instintiva que Samara ofrecía gratuitamente. Samara Rivas era una empleada con un salario modesto, pero en ese momento se sintió la persona más rica del mundo, dueña de un tesoro que el millonario envidiaba. «Señor del Monte, no es algo que se pueda enseñar como una lección de piano», dijo ella, recuperando un poco de su compostura. «Es solo amar. Usted ama a su hijo. Solo tiene que quitárselo de la cabeza y pasarlo al corazón. En lugar de pensar en el riesgo de la intimidad, piense en la recompensa del consuelo». Máximo asintió. «Entonces, considere que ha recibido una nueva directriz de la gerencia. Ahora, su función principal es la ternura. Y no se preocupe por el sueldo. Lo duplicaré. No, lo triplicaré. Pero tiene que prometerme que no dejará de hacer lo que acaba de hacer». Él no estaba comprando su afecto, sino la atmósfera que ella creaba. Estaba pagando una prima por la humanidad. «Dale like, suscríbete y comparte». Samara se quedó, y la Casa del Monte empezó a cambiar. Máximo, bajo la atenta y silenciosa guía de Samara, comenzó a intentar esa magia. Al principio era torpe. Sus besos eran demasiado rígidos, sus abrazos demasiado breves. Ella lo corregía, suavemente, con el mismo tacto que usaba para manejar la porcelana antigua. «Menos presión, señor. Más tiempo. Y no piense en su próxima reunión. Piense en que él se sienta seguro en sus brazos», le instruyó una tarde mientras observaban a Leandro dormir. Una noche, cerca de la chimenea encendida, Máximo se encontró con Samara en el estudio. Ella había terminado su turno, pero se había quedado leyendo un libro de cuentos de hadas para sí misma, en una zona de la casa donde los empleados no debían estar. «¿Por qué no se ha ido?», preguntó él, sin hostilidad. «El autobús tardará 20 minutos. Estaba terminando este capítulo», respondió ella, cerrando el libro con suavidad. Máximo se sentó en un sillón cercano, ignorando la distancia social que los separaba. «Leandro me dijo que su beso de hoy no fue tan mágico como el suyo». Samara sonrió. «Eso es porque su hijo todavía no está acostumbrado a que usted se detenga de verdad. Pero lo estará. Los niños son esponjas. Absorben el amor con la misma facilidad con que respiran el aire. Usted es diferente, Samara. No tiene miedo de mí, ni de mi dinero. La mayoría de la gente aquí tiembla. Yo solo temo a Dios, señor, y a decepcionar a mi corazón. Usted me paga para trabajar, y mientras mi trabajo no sea algo que vaya contra mi decencia, no tengo por qué temerle». Máximo la miró. Sus ojos verdes brillaban con una integridad que era más valiosa que el diamante más grande de su colección. Él cruzó la distancia que los separaba, una distancia que ya era insignificante, y la tomó en sus brazos. El beso que le dio no fue formal ni torpe. Fue profundo, sincero y lleno de la magia que Samara había traído a su vida. El magnate, el amo de su mundo, había sido conquistado por un simple y puro acto de ternura,
un beso que le había devuelto el aliento de la vida. Fin. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.